de lado todo lo que es electrostática, ¿verdad? Y hemos analizado el último tema que era campo y potencial. Todo eso ya lo hemos visto, ahora vamos a ingresar a un nuevo tema correspondiente ya a lo que es electrodinámica. La electrostática era la parte de la física de la electricidad que estudia cargas en reposo. Electrodinámica, como su nombre lo dice, vamos a estudiar cargas ahora en movimiento. La guía número 4 titula Ley de Ohm y resistividad. Vamos a verificar esta ley de Ohm, muy importante para entender el comportamiento de los elementos que forman parte de un circuito. Y la resistividad, que es propia de los elementos conductores. Los objetivos de esta práctica son determinar la resistividad de distintos materiales aplicando la ley de Ohm. Ya les estaba comentando, la resistividad es una característica de los materiales conductores. Es propia de las características del material y vamos a determinar en el laboratorio, utilizando materiales que tenemos, de conductores de diferentes materiales, vamos a determinar sus resistividades. Luego vamos a comprobar la ley de Ohm y cómo se comporta el potencial o voltaje relacionado con la corriente en diversos componentes. Vamos a determinar el comportamiento eléctrico de distintos conductores utilizando la ley de Ohm. Vamos a utilizar el código de colores, que ya lo hemos visto, recordemos en la práctica número 1, para obtener el valor de resistencias. Y bueno, este objetivo que prácticamente no lo vamos a poder cumplir porque no vamos a utilizar estos materiales. Únicamente los vamos a ver de manera gráfica a través de imágenes, pero no los vamos a utilizar. La guía cuenta con un corto fundamento teórico que nos habla acerca de la resistividad de los materiales y de la ley de Ohm. Y a partir de ahí ya me muestra qué voy a hacer en el laboratorio. ¿Sí? Esta teoría es un poco corta, pero importante también para entender. Yo les voy a compartir otro documento en donde vamos a explicar la teoría más detalladamente y así puedan comprender mejor todavía la práctica. Y como pueden ver, la práctica se divide en 3 partes. La primera parte, que va a servir para determinar la resistividad de materiales conductores. La segunda parte, que nos va a servir para determinar resistencias en algunos elementos y también para poder verificar el comportamiento de estos materiales. La tercera parte va a ser para medir resistencias comerciales. Y bueno, la guía también les muestra aquí los datos que tienen que tomar para cada una de las partes que vayamos a aplicar ahora en el laboratorio. Por ejemplo, para la primera parte vamos a trabajar, como les había dicho, vamos a determinar la resistividad de 2 materiales que tenemos en el laboratorio. Creo que es cobre y aluminio, si más no me equivoco, o cobre o aluminio, pero está entre cobre, aluminio y constantán. Nosotros tenemos esos materiales en el laboratorio y aplicando lo que es la ley de Ohm, armando un circuito de manera tal que podamos medir el potencial y la corriente que circule a través de ese elemento, vamos a poder, ¿qué ha pasado? Vamos a poder calcular la resistividad. La resistividad, jóvenes, como les había dicho hace un momento, es una característica de los materiales del que está hecho el conductor. Estas resistividades se determinan de manera experimental y ustedes pueden ver en varios textos las resistividades de varios materiales. Nosotros vamos a trabajar con materiales cuyas resistividades son conocidas, pero vamos a ver que aplicando la ley de Ohm en un circuito, vamos a ver que también podemos calcular la resistividad, que tal vez sea parecida al teórico o al que se lo conoce, el que está plasmado en textos. La segunda parte va a ser para medir resistencias, fíjense, de un resistor comercial, de una bombilla y de un diodo. Y también para verificar el comportamiento de estos 3 elementos.
Y la tercera parte, que va a ser pues para utilizar el código de colores y con resistencias comerciales aprender o profundizar cómo se utiliza ese código de colores. Sí, esta es toda la práctica, fíjense, bastante cortita la guía, pero ahora vamos a explicar paso a paso. Sí, les voy a compartir entonces ahora un documento, que este documento es un documento armado, es un PowerPoint, que bueno, lo estamos manejando casi todos los docentes que estamos con Laboratorio de Física 3. Bueno, esta es la práctica número 4. En esta presentación de PowerPoint están prácticamente todo lo que tiene su guía. Todo lo que está en su guía también está aquí. Obviamente que aquí está más explicadito, tal vez con más imágenes para que se pueda comprender mejor, para que a través de las imágenes nosotros podamos imaginarnos por lo menos qué pasa. Bueno, vamos a empezar entonces a explicar esta práctica. Esta práctica titula la ley de Ohm. Yo sé que ustedes conocen la ley de Ohm y han aplicado la ley de Ohm, porque bueno, ya deben estar, supongo yo, a medios de lo que es campo magnético, o tal vez ya por finalizar campo magnético, no sé. Pero sé que ya están adelante y todo lo que es electrodinámica ya lo han visto. Entonces, vamos a ver ahora esta ley de Ohm. Nuevamente vamos a repasar aquí en esta presentación los objetivos de la práctica. Ya les he dicho, vamos a determinar la resistividad de materiales que tenemos en la universidad. Vamos a comprobar la ley de Ohm y para ello vamos a ver el comportamiento del voltaje versus la corriente de diversos o de distintos componentes. Y de esa manera, pues, dice, vamos a iniciar con el estudio de circuitos eléctricos simples. Ustedes ya han manejado varios circuitos eléctricos. Ya por lo menos han calculado circuitos eléctricos, han analizado matemáticamente el comportamiento de los circuitos eléctricos, pero con esta práctica vamos a profundizar todo. Vamos a determinar nuevamente el comportamiento de distintos conductores. Vamos a ver si son o no son materiales que cumplen con esta ley de Ohm. Y por último vamos a utilizar el código de colores, como les había dicho, pues para obtener el valor de resistencias comerciales. Bueno, este objetivo, de todas maneras, lo tenemos que nombrar. Si bien no lo vamos a llegar a cumplir, porque no vamos a manejar ningún tipo de aparato ni instrumento de medición, pero bueno, está claro que este es un objetivo que sí o sí lo tenemos que cumplir en caso de que vayamos al laboratorio de manera presencial. Bueno, vamos a empezar Inge, entonces. disculpe, y sí. en ese, ¿Sí? perdón, Inge, el último objetivo entonces lo vamos a colocar en la guía, lo diré en el informe. No, no lo coloquen porque no lo vamos a cumplir. Sin embargo, como les digo, es importante nombrarlo porque es un objetivo a cumplir en caso de que vayamos al laboratorio. Pero para sus informes, obviamente no lo coloquen porque no lo van a cumplir. Bueno, ahora sí vamos a repasar entonces un poco de la teoría. Como les estaba diciendo hace un momento, ya hemos... Esperen un segundito, por favor. Listo, ya les sacaba al perro. Bueno, entonces, como les estaba diciendo anteriormente, nosotros ya hemos estudiado lo que es hidrostática, ¿verdad? Hidrostática, lo que es electrostática, ¿verdad? Lo que es electrostática, que es, bueno, cargas en estado de reposo. Ahora vamos a estudiar lo que es electrodinámica.
La electrodinámica es la parte de la electricidad, pues que se encarga ahora del estudio del movimiento de las cargas. Entonces, las cargas eléctricas en movimiento corresponden al estudio de la electrodinámica. Cargas eléctricas en movimiento. El movimiento de las cargas eléctricas a lo largo de un conductor es lo que se conoce como corriente eléctrica. ¿Sí? Entonces, una corriente eléctrica es el movimiento de una carga, de una región a otra región. En esta imagen podemos ver un conductor que puede ser un alambre, que puede ser un cable, ¿verdad? Que no tiene un campo interno, no hay una intensidad de campo. Cuando no existe un campo interno, la trayectoria del electrón, que podemos ver aquí dentro de este conductor, es una trayectoria al azar, no es una trayectoria, digamos, rectilínea, es una trayectoria al azar. Pero cuando ya existe la presencia de un campo debido a una diferencia de potencial, va a existir un campo al interior del conductor, lo que va a generar obviamente una fuerza, dando lugar al movimiento de los electrones a lo largo del conductor. Aquí podemos ver cómo se mueven los electrones en conductores cuando no existe corriente y cuando existe corriente. Fíjense la diferencia. Cuando no existe corriente, los electrones se mueven al azar, de manera desordenada. En cambio, cuando existe corriente, los electrones se mueven de manera ordenada. Entonces, la electrodinámica es el estudio de las cargas en movimiento. Las cargas en movimiento dan origen a lo que se conoce como la corriente eléctrica. Aquí está. Fíjense qué es lo que pasa. Aquí yo tengo un pequeño circuito. Aquí tengo una fuente generadora de energía. Por lo tanto, se va a producir una diferencia de potencial entre estos bornes, ¿verdad? Dando lugar, pues, al movimiento de electrones a lo largo de este conductor. Si observamos de manera atenta a este conductor, en la parte interna, ¿qué es lo que pasa? Existe el movimiento de los electrones, pues, a una determinada velocidad a lo largo de este conductor, dando lugar a lo que se conoce como la intensidad de corriente. El movimiento de los electrones es la corriente eléctrica, pero ¿cómo determino cuánto vale esa corriente eléctrica? A través del concepto de intensidad de corriente eléctrica. ¿Cómo puedo determinar yo la intensidad de corriente eléctrica? La intensidad de corriente eléctrica, jóvenes, es una magnitud escalar, es una magnitud física escalar que me mide la cantidad de carga que atraviesa una sección del conductor en un determinado tiempo. De esta manera yo puedo medir la intensidad de corriente que circula a través de un conductor, conociendo la cantidad de carga que atraviesa en un área por una unidad de tiempo. Esta entonces es la fórmula para determinar la intensidad de corriente. Variación de carga en una variación de tiempo. ¿Qué unidades tiene la intensidad de la corriente? La carga se mide en coulomb, el tiempo se mide en segundos. Borrajeando mal. Coulomb por segundo, lo que da lugar a la unidad conocida como amperios o ampere. Entonces, la intensidad de la corriente que me mide la cantidad de carga que atraviesa un conductor por unidad de tiempo es lo que se conoce como intensidad de corriente y se mide en amperes. Aquí, fíjense, puedo ver el movimiento de los electrones a lo largo de un conductor eléctrico de manera ideal. Esto, el movimiento de los electrones, da lugar a la corriente eléctrica. Entonces, nosotros vamos a analizar en este laboratorio conductores
Y de igual manera vamos a analizar la corriente que transita a lo largo de ellos y cómo es la relación que existe entre la diferencia de potencial, que es la que genera esa intensidad de corriente. Bueno, ahora vamos a ver otro concepto, que es el concepto de resistencia. Ustedes saben lo que es una resistencia, ¿verdad? En un circuito graficada de esta manera. Pero, ¿qué es una resistencia? Una resistencia eléctrica, jóvenes, es una característica que tienen los materiales conductores. ¿Qué pasa con esas resistencias eléctricas? Como su nombre lo indica, es una resistencia. Impide el flujo normal de las cargas a lo largo de los conductores. Entonces, la resistencia eléctrica no es más que una dificultad que tiene la corriente para atravesar a lo largo de un conductor. Cuando la corriente atraviesa a lo largo de una resistencia, esta resistencia se calienta y la energía eléctrica se disipa debido pues a que se convierte en energía calorífica. Y esa es la energía disipada que me da lugar pues al funcionamiento de un montón de electrodomésticos que podemos ver en casa. Aquí como concepto, en general, la resistencia se define con esta expresión. Aquí, la resistencia, fíjense, a lo largo de este conductor, la resistencia que va desde una posición A hasta una posición B dentro del conductor, se define con la siguiente expresión. La integral desde la posición A hasta la posición B de la resistividad multiplicada por la variación de la longitud dividido entre el área. Ahora, si el conductor tiene una sección constante, la resistencia se la puede determinar con esta expresión. La resistencia de un material o de un conductor es igual a la resistividad multiplicado por la longitud del conductor dividido entre el área de ese conductor. ¿En qué unidades se mide la resistencia? En ohms. Eso ustedes también ya lo conocen. Tal vez de manera conceptual no los recuerden muy bien, pero para esto estamos en el laboratorio para recordarnos algunas cosas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, ¿qué es la resistencia? Es la dificultad que ofrecen los conductores al paso normal de la corriente. Está en función de la resistividad del material del conductor, la longitud del conductor y el área de ese conductor. Ahora, ¿qué es la resistividad? La resistividad, la cual me sirve para determinar la resistencia dentro de un conductor. La resistividad es la razón que existe entre el campo eléctrico y la densidad de la corriente. Entonces, esta resistividad es propia de cada material. Como les decía anteriormente, en esta práctica vamos a determinar resistividades. Esas resistividades que son las que generan una resistencia dentro de un conductor. Como les comentaba anteriormente, las resistividades ya las podemos ver plasmadas en textos porque se las puede determinar de manera experimental. Por ejemplo, la resistividad de la plata es igual a 1.47 por 10 a la menos 8 ohm por metro. La resistividad del plomo, 22 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Entonces, fíjense que nosotros ya tenemos más o menos valores de resistividad que nos pueden servir para determinar la resistencia que ofrecen algunos conductores. En este laboratorio nosotros vamos a trabajar con dos conductores de materiales diferentes. Vamos a aplicar el principio de la ley de Ohm para poder hallar el valor de la resistividad de ese material y compararlo pues con los valores que se tienen de manera teórica. Ahora, la resistividad de un material puede variar o está relacionado con la temperatura de la siguiente manera.
La resistividad a una temperatura final, digámoslo así, es igual a la resistividad inicial multiplicado por 1 más alfa multiplicado por T menos T inicial. Este alfa, recordemos que también lo utilizábamos nosotros pues para calcular dilataciones térmicas, ¿verdad? De algunos materiales. Y está en función cabalmente de las características del material. Es el coeficiente de dilatación térmica propio del material. Ahora, entonces podemos ver que de acuerdo al aumento de temperatura, la resistividad de los materiales varía en función pues de esta formulita de aquí. Esto simplemente para conocer de manera teórica, porque no vamos a trabajar nosotros con temperatura para verificar la variación de la resistividad. Únicamente hay que saber que la resistividad que es propia de cada material puede variar de acuerdo a un cambio de temperatura. Ahora sí, vamos a entrar a hablar de la ley de Ohm. Claro está que la intensidad de la corriente se debe a la existencia de una diferencia de potencial, que da lugar pues a una intensidad de campo eléctrico. Por lo tanto, esta ley de Ohm, que ha sido estudiada pues por, ¿cómo se llama? Aquí lo tenía anotado. Al físico alemán Jorge Simon Ohm, la ley de Ohm, que ha sido establecida por este Jorge Simon Ohm, nos muestra una relación que existe entre el voltaje y la intensidad de la corriente. Aquí dice el voltaje y la intensidad de la... ¡Ay, tigres! Queda menos de un minuto de reunión. Finalicemos esta y nos volvemos a incorporar una segunda para continuar con la clase, por favor. Ahorita.